En México tenemos el llamado salario mínimo. Incluso existe una Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Pero su origen no tiene que ver con la historia de México, pues esta es de origen latino, y el actual salario deriva del producto que conocemos como la sal. La sal u oro blanco, y su importancia radicaba en la antigüedad en que además de ser sazonadora de alimentos, ante la ausencia de refrigeradores, servía como conservador de carne y pescado, al reducir la producción de bacterias que descomponen los alimentos. También era utilizada en rituales y ceremonias. Se usaba para limpiar los dientes, entre muchos otros usos. Su proceso de extracción no era fácil, ya que se obtenía de las salineras junto al mar, o en ciertos lagos, o en minas, siendo que mucha gente moría en las minas cuando había derrumbes. Y claro que en nuestra tierra existía la sal desde antes de la llegada de los españoles. Y como ejemplo tenemos a las culturas náhuatl del centro, en donde tenían a la deidad llamada Huixtocíhuatl, señora de la sal y de los salineros. Incluso en México existe un lugar llamado Ixtapan de la Sal, palabra que en náhuatl tiene como uno de sus significados sobre la sal, y que si traducimos tal cual al castellano el actual nombre de Ixtapan de la Sal, sería sobre la sal de la sal. Pero además de lo dicho, la sal fue empleada como una divisa para pago a trabajadores en Roma, y a la forma de pago con sal se le denominó salario, o en su idioma original salarium, pago de sal o pago con sal. Ahora, ¿a quién se le daba el salarium? Existen dos versiones. La primera y más difundida refiere que en Roma existía una vía destinada para la transportación de sal, llamada Vía Salaria, la cual partía de las salinas de Ostia a la capital romana. A lo largo de esta, las caravanas de sal eran protegidas por legionarios romanos, quienes como parte de su pago se dice que recibían el salarium argentum, o dinero salario o dinero con sal, sal en pago que podían consumir o canjear por otros productos. Aunque existen opiniones de que esto no es cierto, ya que se refiere que la forma de pago a los legionarios no era el salarium, sino el solidus o soldata, como forma de pago, no con sal, sino con monedas, derivándose precisamente de solidus o soldata, la actual palabra soldado. Entonces, y según estas opiniones, si el salario no era la forma de pago para los soldados, tenemos la otra versión de a quién se le daba el salario. Marco Tulio Cicerón, jurista, político, filósofo, escritor y orador romano, dejó escrito que vivir de un salarium era condición indigna de un ciudadano u hombre libre, y más bien propio de esclavos. Así, esta segunda opción refiere que el pago de sal no era para legionarios, sino para esclavos o gente modesta que trabajaba en manufactura y oficios no muy prestigiosos que digamos. Pero independientemente de a quién se le pagaba con sal, al pasar el tiempo, se fue identificando al pago a los trabajadores precisamente con la palabra salario, la cual sobrevive al día de hoy y que está reconocida en la Constitución mexicana. Pues el artículo 123 dice: los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. O en la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 20, se dice: se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario. Así, el salario deriva de la sal como forma de pago, y para nosotros hoy en día esa palabra la usamos de forma cotidiana, sabiendo ahora los orígenes de la misma.